Vamos a ver ahora un caso un poco diferente, un caso en el que la fuerza F que nos dan, en lugar de ser horizontal, empuja con otra dirección, una dirección un poco rara. Vamos a seguir los pasos que vimos anteriormente. El primero de ellos, representar todas las fuerzas. Entonces, como este cuerpo tendrá una masa m, habrá una fuerza que será el peso, que siempre actúa vertical y hacia abajo. Por estar apoyado en una superficie, habrá una fuerza que será la reacción de esa superficie a el apoyo que ejerce el bloque sobre ella. Esa fuerza es la fuerza normal y actúa verticalmente hacia arriba. Siempre es perpendicular a la superficie de apoyo. Por otro lado, si este bloque se mueve, por acción de esta fuerza F, probablemente lo hará deslizando sobre esta superficie, y siempre que una superficie desliza sobre otra, aparece la fuerza de rozamiento, aquí en la superficie de contacto entre los dos cuerpos. Así que ya tenemos el primer paso, que es representar las fuerzas. El segundo paso nos dice que dividamos el ejercicio en dos direcciones, en la dirección del movimiento y en la dirección perpendicular. Bien, decíamos antes que este bloque lo que va a hacer es deslizar sobre esta superficie horizontal, luego se va a mover horizontalmente. Esa va a ser mi primera dirección, la dirección horizontal, que la llamaré X. La otra dirección es perpendicular a la primera, es decir, que será la dirección vertical. Y a esa la llamaré dirección Y. Bueno. Y ahora vamos a ver si todas las fuerzas que tengo van o bien en la dirección X o bien en la dirección Y. Por ejemplo, el peso. El peso está bien porque va en la dirección del eje Y. La normal también va en esa dirección, en sentido contrario al peso, pero también en la dirección vertical. El rozamiento es horizontal, va hacia la izquierda, pero es horizontal. Y la única fuerza que no cumple esto es la fuerza F. Esta fuerza F es oblicua, no coincide ni con la dirección Y ni con la dirección X. Entonces tenemos un problema, pero que tiene una fácil solución, que es lo siguiente. Si conocemos este ángulo, el ángulo que forma esa fuerza F con la horizontal, o si nos da en el de la vertical nos da igual, si conocemos uno de esos ángulos, yo puedo descomponer esa fuerza F en otras dos fuerzas que cuando actúen conjuntamente sean equivalentes a la fuerza F, y sustituir la fuerza F por esas otras dos fuerzas. ¿Cómo hago esto? Pues lo hago por trigonometría. Esas fuerzas que busco son esta fuerza y esta otra fuerza. Como veis, si yo a estas fuerzas, que las voy a llamar Fx, por ejemplo, y Fi, si yo sumo estas dos fuerzas, lo que obtengo es justo la fuerza F azul. O sea que yo puedo sustituir la fuerza F azul por Fx y por Fi. ¿Cómo hallo el valor de esas fuerzas? Pues por trigonometría. Sabéis que el seno del ángulo alfa, si yo estudio este triángulo que hay aquí, el seno del ángulo alfa es el cateto opuesto, que es este cateto de aquí. El ángulo que conozco es este, el cateto que está opuesto a ese ángulo es este de aquí, luego será el cateto opuesto, y fijaros que este cateto tiene la misma longitud que la fuerza Fi, o sea que vale lo mismo que la fuerza Fi. Pues será el cateto opuesto entre la hipotenusa, y la hipotenusa es F. Con lo cual, Fi es F por el seno de alfa. Y si quiero calcular Fx, que lo tengo aquí, Fx será, fijaros, el coseno del ángulo alfa es el cateto contiguo, es decir, el cateto que forma parte de ese ángulo. Este ángulo alfa está formado por estos dos lados, F y Fx, pues Fx es el cateto que forma parte de ese ángulo. Pues el cateto que forma parte del ángulo entre la hipotenusa, que es F. Luego, Fx es F por el coseno de alfa. Y ahora el ejercicio ya está en el punto donde nosotros queríamos, ya que todas las fuerzas son o bien verticales o bien horizontales, o bien van en el eje Y o bien van en el eje X. Y ya podemos pasar al tercer y último paso, que dice aplicar la primera ley de Newton en el eje Y y la segunda ley de Newton en el eje X. En el eje Y no va a haber movimiento, el cuerpo se va a mover horizontalmente. Y si no hay movimiento,
no va a haber aceleración. Luego, en el eje Y, aplico la primera ley de Newton, que dice que la suma de todas las fuerzas en ese eje tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas actúan en ese eje? Pues tengo 3 fuerzas en ese eje. Tengo por un lado la normal, que va hacia arriba, por otro lado el peso, que va hacia abajo, y por otro lado tengo la fuerza Fi, que también va hacia abajo. Por eso restan. Pues si aplico la segunda ley de Newton al eje X, que es el eje en el que sí va a haber movimiento y probablemente aceleración, la suma de todas las fuerzas en el eje X tiene que ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Así que vamos a ver qué fuerzas actúan en ese eje X. Por un lado tenemos, pues justo, la componente horizontal de esa fuerza F, que va en el sentido del movimiento. Y por otro lado tenemos el rozamiento, que va en sentido contrario, y por eso lo resto. Pues eso será igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Y ya tengo las dos ecuaciones que me van a permitir resolver este ejercicio.